Marcos Acosta, soy artista, vivo y trabajo en la ciudad de Córdoba y alterno mi tiempo entre dos estudios, dos talleres, uno en la ciudad y otro cerca de Río Ceballos. Mi trabajo hace muchos años viene desarrollándose en torno al paisaje, especialmente el paisaje cordobés, el de las sierras, pero también indagando en otro tipo de paisajes del país, por ejemplo, paisajes del norte o paisajes de la zona de La Rioja, Catamarca. Considero que el paisaje en cierto modo es solamente una excusa para indagar otros temas que realmente son los que me animan a trabajar y a producir mi obra permanentemente. Los temas tienen que ver y han ido mutando a lo largo de los años. Yo empecé hace una buena cantidad de años, ya unos 30 años, empecé a trabajar, a producir obras, a estudiar, a formarme. Estudié cuando llegué, digamos, al momento de la universidad, estudié en la Facultad de Artes, ahí me recibí de licenciado en pintura. Y paralelamente, en los primeros años de la facultad, estuve trabajando y estudiando junto al maestro Carlos Peiteado, un artista súper importante también de Córdoba. Luego de varios caminos que comencé a transitar, en un principio relacionándome con las ideas del hombre en relación consigo mismo, es decir, una serie que se llamó Reflexiones sobre el Poder, a donde yo un poco indagaba esa relación del hombre con el hombre, cómo se relaciona desde el lugar del poder, desde el lugar de la dominación de uno sobre el otro para explotarlos o para poder obtener beneficios. Eso fue cambiando. Después trabajé una serie que llamé Pobres contra Pobres, que fue una serie muy particular porque nunca la expuse y produje muchas obras, pero nunca se mostró. Y ese trabajo fue bastante importante, a pesar de no haber sido mostrado nunca para mí, porque ahí empecé a trabajar un paso más allá, ya no el hombre dominando al hombre, sino ya la relación entre pares, entre algo más horizontal. Fue una serie que trabajé allá por el 2001, 2001, cuando estalló la gran crisis de aquella época acá en Argentina. Después el trabajo fue mutando y ahí empezó a entrar en juego un poco la idea de la naturaleza y de la relación del hombre con la naturaleza. Allá por el 2003 aproximadamente hice una muestra en el Cabildo de Córdoba, a donde expuse algunas de las primeras obras en las que empezaba a aparecer claramente la idea del paisaje. En esos trabajos había ciertas figuras humanas, a veces un poco esquemáticas o como si fueran dibujos pintados, que flotaban o empezaban a entrar en conflicto con algunas geometrías y también con algunos paisajes. Fue una muestra individual importante para mi carrera, donde tuve la oportunidad de hacer una muestra en el Palais de Glass en Buenos Aires. Y esa serie yo la llamé Monte Arriba, un poco con la idea del río arriba, es como si uno se adentrara en algo, es como si uno se adentrara en el monte, en la naturaleza. El monte como un símbolo de la naturaleza salvaje o indómita. Y ahí empezó a haber, desapareció la figura humana, que venía yo trabajando hacía muchos años, y empieza a aparecer formas que son geométricas pero que representan algo, por ejemplo una piscina, una ruta, algo del ser humano, alguna construcción como si fuera un muro o algo por el estilo, en paisajes que eran bastante expresionistas o expresivos. Y todo terminó desembocando en aquel momento en una muestra muy importante dentro de mi carrera, que fue la primera exposición que hice en el Museo Carafa, individual. Y en esa muestra, que llamé Origen de la Catástrofe, confluyó todo el proceso desde que había comenzado en cierto modo hasta ese momento, que fue el año 2009, fines del 2009.
partir de culminar ese proceso, tomé la decisión de trabajar durante un buen tiempo exclusivamente o casi exclusivamente en pintura. Y desde ese momento hasta la actualidad es que he ido indagando o ahondando cada vez más en la pintura, lo cual me hizo transitar por una serie muy grande que me llevó muchos años de trabajo y que también culminó en una muestra individual en el Museo Carafa, posiblemente la muestra más importante que hice hasta el momento, que se tituló Todas las ciudades. Y en esa muestra empezaban a aparecer no solo los paisajes naturales, que ya eran en un nítido conflicto con geometrías, que un poco vienen simplificando, ¿no? Vienen a representar al hombre o a la razón o al hombre queriendo controlar la naturaleza. Y por el otro lado también había paisajes urbanos, ciudades sudamericanas especialmente, o si no algunas otras que eran ruinas como flotantes en el espacio, que eran muchas veces collage de ciudades de otros lugares, como por ejemplo Nueva York o Europa. Ese proceso en algún momento empieza a hacer un giro y empiezo luego de avanzar o de indagar a través de esa serie, empiezo como a encontrar que lo que me interesaba profundizar era específicamente el paisaje natural en contraposición con geometrías. Y ahí me encuentro trabajando hasta el día de hoy, digamos, en un corpus de obra muy grande y por el momento que no tiene final, en el cual sigo investigando relaciones de formas, relaciones de imagen, en muchos casos, por ejemplo, viendo qué sucede cuando desde la pintura se trata de trabajar hasta el límite de lo fotográfico, sin llegar a ser hiperrealista, ¿no? Pero teniendo como una especie de casi diálogo permanente con la fotografía y con el lenguaje fotográfico. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en nuevas obras, tratando de encontrar nuevos caminos, algo que siempre me ha interesado desde el comienzo de este viaje a través del arte, ¿no? Este viaje que en cierto modo es un viaje de autoconocimiento y a través de ese autoconocimiento tratar de conocer un poco todo. Y lo que siempre me ha interesado es cambiar, ir buscando nuevas alternativas, nuevas miradas. Por ahí recuerdo a alguien que decía que un artista, lo decía en realidad por los escritores, ¿no? Que el escritor siempre escribe sobre las mismas obsesiones. Yo lo podría un poco decir que el artista en general, cualquiera sea su rama o su búsqueda, siempre trabaja sobre las mismas obsesiones, pero lo que va cambiando es quizás el enfoque, simplemente porque la vida cambia, porque vamos nosotros cambiando, mutando. No somos los mismos nunca, a pesar de que hay una esencia que se sostiene y se mantiene. Entonces, en cierto modo, creo que lo que estoy tratando de hacer ahora con el trabajo es seguir buscando a través de la misma esencia, pero desde nuevas miradas o desde nuevos enfoques.